Hola David, buenos días. Hola, hola. Buenos días, ¿sí me escucha? Muy bien, sí, ya estamos en contacto. Ok. Ahora nos cambiaron la dinámica. Sí, me confieso culpable. Esto es algo que yo ya le había comentado a la directora desde antes, desde hace 2 cuatrimestres prácticamente. Porque en muchas ocasiones me pasaba que, por ejemplo, yo no terminaba la unidad y teníamos que hacer el examen al principio. Entonces, a mí siempre me ha parecido como pues extraña esta situación. Y el cuatrimestre pasado, cuando se lo volví a decir, ya había hecho los horarios. Eh, ya tiene mucho que yo le había pedido que no fuera así. Este, y entonces ahorita en este cuatrimestre sí me acordé a tiempo, antes de que terminara, le dije, antes de que hiciera los horarios, le dije, acuérdese que ya le había pedido que hiciera los exámenes al final. Eh, Porque bueno, sí, normalmente cuando estamos en clases presenciales, pues en este momento hacemos como un repaso de lo que ya están por hacer examen. Y ahorita la verdad también ya no me metí como dicen, en camisa de 11 varas, pero lo que también hacía, a lo mejor mal, pero también hacía, era que incluía preguntas de lo que, por ejemplo, de lo que vamos a ver ahorita, en el examen incluía preguntas. Entonces, pues ahí me quedaba mal la situación porque, pues sí, había preguntas, digamos, que todavía no veíamos. Cuando comenzó a hacer esto de hacer los exámenes hasta el final, al principio, hoy ahí sí como que ya no supe qué hacer la primera vez que lo hice. Pero sí, muchas veces sí en presencial terminaba de ver la unidad y luego el examen traía preguntas de eso mismo, que les funcionaba bien, ¿eh? Sinceramente les funcionaba bien porque pues estábamos viendo las preguntas verbalmente, estábamos en grupo y terminábamos y hacían el examen y pues lo tenían aquí, ¿no? Entonces, ahorita sí ya se acordó la directora de mi petición y pues ya lo hizo así. Aunque ahorita aquí tengo un problema porque también ahorita estaba yo pensando, bueno, y si revisamos la guía, esto se tiene que grabar y lo subo. Bueno, sí sale lo mismo, ¿verdad? Para los alumnos del viernes, sale lo mismo también para ellos. Bueno, pues ¿y sí viste la retroalimentación de los 3 exámenes? Sí, ve que fue que lo que le envié. No me acuerdo. ¿Lo que me enviaste? Sí. Ve que nos había comentado que no le habían llegado las actividades que teníamos. No, ya te entiendo. Por eso me volviste a mandar los archivos. No se los mandé, ve que se los mandé por la plataforma, Ajá. y al WhatsApp, Sí, para que no hubiera duda de que ajá. no Es- llegaran. Tengo aquí, sí, la autoevaluación 1, la autoevaluación 2 y la autoevaluación 3, sí. No. A ver, cuando tú me las mandaste por la plataforma, sí me llegaron. Yo lo que les decía era si ustedes habían podido ver la retroalimentación. Ves que la hoja en Excel tiene 3 columnas. Uno, pues son de la numeración, ¿no? Del 1 al 10. La otra donde ustedes iban a poner las respuestas. La tercera columna es en donde yo les pongo la respuesta correcta cuando tienen alguna mal. Por ejemplo, si en la 3 tú pusiste C, pero es B, yo te pongo B.
Cuando los alumnos de otros grupos les pregunté si les estaba llegando la retroalimentación, o sea, lo que yo les había mandado después de lo que ustedes me Ajá. mandaron, muchos me dijeron que no, pero no sé por qué otros me decían que sí les llegaba. O sea, esto que yo te estoy diciendo, que si tú tenías C en la tercera y era B, yo les había puesto B. Eso a muchos les llegó, pero también a muchos no les llegó. Entonces, eso es lo que yo, eso es a lo que yo me refería, porque sí ya veo que me estás diciendo que aquí están los cuestionarios en WhatsApp, sí, aquí los tengo, pero más bien esa era mi pregunta, si tú viste cuáles eran tus errores, que creo que en dos no tuviste errores, porque creo que en dos tuviste 10. Y también esa es otra cosa que yo de repente no sé, porque bueno, como ya les he dicho, mi plataforma tiene ligeras modificaciones con respecto a los alumnos. Yo les puedo poner, bueno, yo les puedo calificar todas las hojas. Por ejemplo, estas que son 10 preguntas, pues si tienes mal una, pues tienes 9, si tienes dos, tienes 8 y así, ¿no? Subsecuentemente. Entonces, yo esto lo pongo en la plataforma. Tú lo puedes ver, ustedes lo pueden ver. Ereini, buenos días. ¿Sí, sí saben ustedes lo que yo les estoy poniendo o no? Sí, sí, profesora, yo en la, Ah, bueno, con referente a lo del Excel, ujú, ujú. No, no me la llegó los, plataforma, que la plataforma te diga, la autoevaluación 1 tienes 8. O sea, sí, me puse en las tres que eran las preguntas, todas las preguntas estaban correctas. muy bien, muy bien, muy bien. Eso es lo que yo quería saber. Sí, me aparece ahora sí que la fecha Ujú. y me aparece de diez la plataforma. Muy bien. Es como aparece, ya entro a los comentarios, Ujú, ya me aparece sus comentarios, dice muy bien, ujú. todas las respuestas son correctas. Bueno, ok. Sí, Sí, es como me aparece. em, porque también ahí iba a pasar eso, ¿no? Que por ejemplo, si tú tenías todas las respuestas bien, pues la columna quedaba pero también me acordé que los que tienen 10 no les mandé el archivo, porque pues ¿para qué les mando el archivo? Donde todas están bien. Pues les digo que nada más lo que yo me dediqué fue a poner la correcta en las que estaban mal. Entonces, si tú tienes todas bien, pues ya no lo mandé. Ya me acuerdo en esa situación. Ereini, ¿qué tal? ¿Cómo te fue con tus cuestionarios? No me acuerdo, ¿tú me entregaste los 3? Sí, ¿verdad? Sí, profesora, sí los entregué. Los primeros dos se los entregué en Word y ya el último se lo entregué en Excel. Lo que sí tuve una duda fue de que si los de Word los tenía que pasar en Excel. Bueno, es que no me acuerdo con ustedes. No, ya así, el primero evidentemente no, porque yo no les dije nada. Pero con ustedes de derecho no me acuerdo si se los dije, si les di la instrucción ya a partir de la segunda o a partir de la tercera. Pues, como ya ni me acuerdo, pues ya sí. Lo que sí es que obviamente Fue a ya a partir de partir la de esta tercera, profesora. tercera, ¿mandé? Fue a partir de la tercera que nos dijo que iba a Fue ser a partir de en la las tercera. hojas de Excel. Ya. Sí. Entonces, sí, si se los dije a partir de la tercera, pues nada más la tercera y de aquí en adelante. Es que la verdad, pues sí estoy buscando las estrategias, pues para calificar más rápido, porque pues ya ahorita tengo más alumnos, tanto de universidad como de bachillerato, entonces de repente, en verdad, créanme que el tiempo no me alcanza, entonces estoy pensando yo cómo hacerle. Em, Poner los ejercicios en la plataforma, como lo hicimos el cuatrimestre pasado, David, sí me funcionaba mucho porque pues eso en automático les da la respuesta, pero el problema que me generó es que mucha gente se confundía con los exámenes y ahí sí me llamó un poco la atención la directora porque yo no entiendo, ¿verdad? Yo no entiendo por qué se confunden si dice, eran los que yo les dije de ejercicios eran autoevaluaciones y los exámenes son parciales. Entonces, mucha gente entraba y quería hacer el parcial y les decía que ya estaba inactivo o que ya lo habían contestado y entraron en pánico y empezaron a llamar al plantel para preguntar y bueno, entonces ya ahí como que ya me cuestionaron por qué había ejercicios en la zona de exámenes. Pues nunca se dijo, bueno, yo no sabía o no recuerdo que me hayan dicho que no podía subir ejercicios a la zona de exámenes.
pero además con esa situación de que una cosa era la autoevaluación y otra cosa era el parcial. Entonces ya por eso mejor opté por ya no subirlos a la plataforma. Pero eso pues sí también era muy bueno. Como yo les dije, me tardo en alimentar la plataforma, pero a la larga pues es mejor porque ya ustedes hacen hacen el ejercicio y en automático les dice. No como ahorita que, por ejemplo, en otras materias, ahorita, a las 7 de la mañana, me llegaron varios mensajes preguntándome por las respuestas correctas. Pues yo dije, bueno, pues no puedo, ¿no? O sea, también, si estuviéramos en presencial, tengo una hora de entrada. Mi hora de entrada es a las 8, ahorita con ustedes. Espero que no se hayan molestado porque no les haya contestado yo a las 7, pero estaba ya haciendo otras cosas a las 7 de la mañana. No, ya estaba despierta, pero estaba haciendo otras cosas. Entonces, pues, ahí vamos, esperando que a ver ya cuándo se termina esto, no sé. A ver, Profesora, yo mande, tengo una duda. dime. Para hacer el examen, ¿necesito hacerlo en cuanto me toca o lo puedo hacer después? No, lo tienes que hacer porque está programado la hora. Ustedes tienen media hora para hacer el examen. Y en este caso, para ustedes Ajá. ahorita va a ser de 9 a 9:30. En tu situación, pues, no sé si nada más ahorita estés tomando clase o estés haciendo otra cosa, pero si estás haciendo otra cosa, pues va a ser complicado. Ahí sí tendrías que... Ajá, es que me voy a trasladar a mi trabajo y sí, por eso le preguntaba. Ah, no, sí lo tienes que hacer. En este caso, por ejemplo, el otro compañero que ahorita no está presente, Edilberto, no puede hacer ahorita el examen, pero él ya habló con el director y entonces el director ya le dio permiso de presentarlo después. Entonces, en tu caso, pues sería exactamente lo mismo. Tú tendrías que hablar o sea, aquí sí no sé si con la directora Eva, todavía está Betty, ¿no? Con eso de que ya ni nos vemos. Creo que con Eva, Bueno, pues sí, yo creo creo que que con la direct Eva. Ujú. Tendrías que hacerle ese comentario para que te dé la oportunidad de presentarlo después, ¿no? Ok. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta, No, profesora, por el momento de mi parte, ¿no? ¿no? Bueno, ok, pues entonces vamos a continuar. Recuerden, estamos, pues todavía en esta etapa de conquista, bueno, más bien ya del asentamiento de la Nueva España como tal, ¿no? La conquista, digamos, ya para este momento está bien cimentada. Y entonces lo que se necesita es comenzar a buscar estas estrategias para administrar el gobierno, que es parte de lo que decíamos la semana pasada. Para administrar justicia, como vamos a ver ahorita, la semana pasada hablábamos de los diferentes órganos, acuérdense que hablábamos de los virreyes, teníamos una real audiencia, que era precisamente como el Tribunal de Justicia hoy en día, los gobernadores de las capitanías generales y de las provincias, que son figuras que van a surgir un poco después, sobre todo por la necesidad de ir fragmentando tanto los territorios como los cargos y las responsabilidades que tenían los virreyes. Conforme los terrenos se iban incrementando, porque cuando llegaron aquí, vamos a situarnos en 1519, 1520, 1521, que es el mero momento de la conquista. Pues obviamente en ese momento no estamos hablando de todos los territorios americanos como los entendemos hoy en día, sino que estos se fueron incrementando conforme pasaba el tiempo y obviamente conforme los ¿cómo se dice? Expedicionarios españoles, pues iban llegando cada vez o más al norte o cada vez más al sur. Entonces, ahí es donde las cosas se van volviendo más complejas y ante esto, pues la necesidad de crear estos órganos auxiliares
que van a ser los gobernadores de provincia, los capitales generales, ¿no? Y que les comentaba que como hoy en día estamos divididos, el país está dividido en estados, los estados a su vez pues van a estar divididos en municipios. Bueno, pues por eso teníamos corregidores y, y los cabildos, ¿no? Bueno, el corregidor es la persona, la zona era corregión, se les decía corregiones, no tanto como estado, ¿no? Sino una corregión, porque era cogobernada, corregida, corregidor, pues viene de corregir, es decir, ayudar a regir, ayudar a gobernar. Y los cabildos, que equivale a los municipios. Entonces, pues eran, pues ya digamos, líderes menores en cierto sentido. Insisto, muy parecido a lo actual, ¿no? Los presidentes municipales, los gobernadores y bueno, pues después el máximo representante del poder ejecutivo. Entonces, recordando esto de la semana pasada, pues ya en este momento ya podemos hablar de, como dice aquí, las instituciones de justicia que va a haber en la Nueva España. Como vamos a ver ahorita, vamos a tener justicia ordinaria, la común, y la que iba más allá, es decir, la justicia extraordinaria. En el caso de la justicia ordinaria vamos a tener 3 instancias, ahorita vamos a hablar de ellas, y en el caso de la justicia extraordinaria son varios, a ver, 1, 2, 3, perdón. Tengo frío. 3, 4, 5, 6. Van a ser 6 casos de justicia extraordinaria. Es decir, situaciones que debido a su naturaleza no se van a juzgar con los demás, sino en situaciones especiales porque ellos van a tener fueros, es decir, van a tener ciertos privilegios. Pero bueno, vamos por partes. Entonces, vamos con la justicia ordinaria. Las instituciones de justicia en la Nueva España van a ser 3. Nos dice aquí que es la justicia ordinaria, que ya más o menos habíamos hablado un poquito de ella en la unidad pasada, en donde nos dice que aquí se iban a tratar situaciones que no eran complejas, que eran sencillas y también se puede decir que no eran muy importantes. Había un distrito, bueno, en el primer caso que tenemos aquí a la izquierda, esta justicia ordinaria, estaba representada por la Real Audiencia, el Supremo Consejo de Indias. Ya la clase pasada decíamos que era un grupo que estaba conformado directamente por el rey en España y que por cierto su sede estaba también allá en España. Y la justicia local, que como su nombre lo indica, pues es para determinadas zonas que tenía que ver o que tenían competencia con asuntos civiles y con asuntos criminales. Entonces vamos a ver uno por uno. El primero, la justicia ordinaria. Como ya les había dicho hace ratito, pues estaba constituida por la Real Audiencia, y esta Real Audiencia entonces estaba conformada por, como nos dice aquí, por los gobernantes, los corregidores, corregimientos, aquí ya lo tenemos bien, y las alcaldías de cada territorio, aunque la sede estaba aquí en la Ciudad de México, pero también había en Cozumel y Tabasco. Después se conoció otra o se necesitó otra en la Florida. Piensen ustedes que ese territorio de la Florida y Cuba, bueno, en algún momento este territorio de la Florida, permítame tantito, se reconocía como parte de la Nueva España, pero después pasó a ser parte de Cuba. Digo, antes de la Guerra de Independencia, ¿verdad?
Ok, había otro en Guadalajara y más hacia el sur había otro en Guatemala. Digamos, esas son las audiencias reales que estaban reconocidas. Como decía yo hace ratito, obviamente se fueron incrementando conforme se fue extendiendo el territorio español. Decía yo hace ratito que, bueno, estaba enfocado o se manejaban ahí asuntos civiles, penales y administrativos cuando eran sencillos. Cuando era alguna cuestión, por ejemplo, criminal y que era, digamos, como más fuerte, entonces se canalizaba al Consejo de Indias, ¿sí? Si no tenía muchos conflictos, ellos, por eso era ordinaria, ¿no? Ellos lo resolvían. Un punto importante aquí es que como se puede decir que era de menor jerarquía, lo que se dictaminaba aquí, si los interesados se sentían afectados de una manera negativa, entonces, como nos dice aquí, ciertos casos podían ser revisados por el Consejo de Indias. Es decir, se podía apelar, se podía solicitar que un juez mayor, entendiendo que un juez mayor, pues obviamente era alguien que estuviera en el Consejo de Indias, revisara la situación, se revisara la sentencia que no, con la que no se estaba de acuerdo, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, ese es un punto importante. Se podía apelar a lo que a lo que ahí se señalaba, ¿no? Era de primera instancia, o sea que la decisión, pues sí podía, pues digamos, ponerse en tela de juicio, ¿no? ¿Qué más que otra cosa importante? Los casos o los temas que eran privativos de ellos, que les eran propios, habían sido ya muy especificados en ciertos documentos que el rey había mandado. Y todo lo que no estaba dentro de esos documentos, por ejemplo, como asuntos militares o asuntos de la iglesia, asuntos eclesiásticos, ya eran revisados por, como decía hace ratito, por las instancias, por los fueros especializados, que ahorita vamos a llegar a esto, ¿no? Ok. A ver, permítame un tantito. Buenos días, perdón, compañero que está en este celular Moto E6, perdón, ¿quién eres? Buenos días. Creo que ese es mi teléfono, profesora. ¿Tienes dos teléfonos, Edeini? No, es es el que estoy No, usando nada más. el tuyo sí dice Deini Ponce. Ah, ya. Tengo aquí otro que es Moto E6 Play. Ah, no. ¿No? Bueno, ok. Es que no sé si hayan adicionado algún otro compañero así como a ti, no me dijo nada la directora, pero Ah, ok. bueno, a ver, ahorita se está conectando su audio, a lo mejor por eso no soy. Ok, del Consejo de Indias, pues no hay mucho que decir, ya lo dijimos la semana pasada, este consejo estructurado desde España por el rey, que tenía amplísimas facultades, que se enfocaba, era muy amplio, ¿no? Aquí lo ponemos, cuestiones gubernativas, consultivas, administrativas, judiciales, educativas, bueno, entonces se dedicaba a muchas cosas. Esto ya es repetitivo, lo vimos la semana pasada. La justicia local, ¿no? La justicia local aquí, a ver, permítanme tantito.
Ahí está. Bien, en este caso tenía que ver o estaba impartida por cuestiones que estaban relacionadas con algunos negocios civiles o algunas situaciones que tenían que ver con crimen. Aquí también había, bueno, como dice aquí, había diferentes autoridades dependiendo de la situación que se estaba tratando. Entonces, había situaciones civiles, cuando la situación era de origen no criminal, y sobre todo también era una situación de carácter público. Luego, estaban los juicios en donde había autoridades que atendían cuestiones criminales, ¿sí? Cuando se afectaban situaciones de la sociedad o que tenían que ver también con el Estado, o mixta, obviamente, cuando había una combinación, tanto de lo civil como lo criminal. Aquí ya era un poco más complejo, pero bueno, este aparato de justicia local, pues sí podía atender ese tipo de situaciones, que estaban encaminadas a las mismas personas que acá, ¿sí? Como nos dice aquí, los gobernadores, que actuaban como presidentes en la Real Audiencia, obviamente eran las personas de mayor jerarquía, intervenían en pleitos administrativos, en asuntos civiles. Si la cuestión era muy sencilla, pues se dejaba a los corregidores y a los alcaldes, que tenían, ya lo dijimos, también jurisdicciones en territorios de mayor tamaño, no de mayor importancia, pero de menor tamaño, perdón, de menor tamaño. También igual cuestiones civiles y cuestiones penales. Y por último, los alcaldes ordinarios y los alcaldes ordinarios, digamos que tenían que ver con todos estos problemas relativamente sencillos, que iban apareciendo en los diferentes territorios de la Nueva España. Ahora, cuando se empezaban a tener problemas con los indígenas, con los naturales de los territorios, no lo trataban directamente los gobernadores o los corregidores o los alcaldes mayores u ordinarios, sino que se dio la oportunidad, desde España llegó esta indicación de que hubiera un alcalde mayor indígena. Su nombre lo está señalando, ¿verdad? Alcalde mayor indígena, que era el que estaba al frente del municipio indígena y que obviamente pues tenía toda la autoridad para arreglar estos problemas. Bueno, aquí hay un punto importante, si eran de indígenas con indígenas, ¿no? Si eran de indígenas con indígenas, entonces lo manejaba este alcalde mayor indígena. Pero si era de indígenas con españoles, aquí sí ya entraban los alcaldes ordinarios. Los alcaldes indígenas tenían toda la autoridad para sancionar lo que fuera necesario, ¿no? Había como esa libertad. Por eso yo les decía la semana pasada, bueno, y ahorita vamos a hablar de la Santa Inquisición. De repente no era tan absolutamente monstruoso lo que sucedía, ¿no? Así habría que entender que están llegando los españoles a un territorio que no es suyo, que no les compete, y eso pues no se puede ni cuestionar, pero tampoco es como de repente se pintan algunas culturas, ¿no? Ok, vamos a la que sigue. Bueno, esto, nada más para resaltar, decía yo aquí, estos son los elementos de justicia ordinaria, ¿vale? Ahora estaba entonces su contraparte, la justicia extraordinaria, y su nombre lo está señalando, lo que se sale de lo común, de lo cotidiano. Yo estuve repitiendo en varias ocasiones que estos
diferentes departamentos que estaba yo mencionando hace ratito, el alcalde mayor, los alcaldes ordinarios, los gobernadores, etcétera, eran para situaciones que no tenían como mucha importancia, pero los que sí tenían mucha importancia, pues eran considerados, pues estos, lo que tenía que ver con el consulado, con Inquisición, con minería. Piensen ustedes que el objetivo español el objetivo primordial de los españoles, pues era la extracción de metales preciosos, ¿no? Entonces, pues, por supuesto que esto era algo extraordinario, que iba más allá, que era de toda la importancia de los reyes, las cuestiones religiosas y, por supuesto, que las cuestiones militares, porque ¿quién iba a defender los territorios del rey? Pues los militares. Pero bueno, ahorita hacemos este paréntesis. Había dos divisiones. Por ejemplo, la primera que decía yo, la justicia extraordinaria de casos especiales, que aquí, como nos señala, es los reyes desde el principio pues habían señalado que pues no se debía, bueno, una cosa es lo que dicen las leyes, ¿verdad? Ya sabemos, esto sucede todavía hasta la fecha, que no se debía de maltratar a los indígenas. Se les tenía que dar de alguna manera pues un trato distinto, un trato especial, porque pues eran personas que se encontraban en la pobreza, que se encontraban en la miseria, y bueno, pues como no, si vinieron y les quitaron sus tierras, les quitaron su forma de gobierno, pues por supuesto, ¿no? Pero bueno, tuvieron la amabilidad, escúchese mi sarcasmo, de entonces generar este apartado de justicia especial que, ay, aquí no lo escribí. Bueno, se iba a dar a través de dos mecanismos. El primero era nombrar a un defensor del indígena, ¿no? O sea, debía de tener una especie de abogado que obviamente lo representara. Por supuesto, tenía que ser alguien que tuviera que conocer la lengua del indígena, preferentemente, no siempre fue así, pero pues obviamente tenía que conocer la lengua del indígena. Entonces, todo tipo de querella, todo tipo de conflicto, pues iba a ser resuelto a través de esta vía, ¿no? Y la otra forma en que se buscaba no afectar de manera negativa los intereses de los indígenas, pues era solucionar positivamente los conflictos jurisdiccionales. Si era necesario, inclusive el virrey tenía que inmiscuirse. Él era obviamente pues la máxima instancia. Entonces, en situaciones de índole civil y de índole criminal, que tenía que ver, podía ser entre indios y indios, entre indios y españoles. Si la situación era fuerte, pues entonces intervenía el virrey, ¿sale? Los problemas, obviamente los problemas que más se presentaban en este sentido, pues tenía que ver con el comercio de productos entre los mismos pueblos indígenas. No piensen que el comercio que venía de ultramar, no, o sea, el comercio entre ellos. Todo lo que obviamente tenía que ver con las tierras y los cacicazgos, los territorios. Yo les decía la semana pasada o antepasada, los españoles respetaron en la medida de lo posible, no siempre y no en todos los momentos ni en todos los lugares, a los nobles indígenas. Sobre todo, bueno, no sobre todo, más bien a los nobles indígenas que les habían ayudado a la conquista. Esa sería la forma correcta de decirlo. Los indígenas que habían ayudado, pero los nobles, los emperadores, las tlatoanis, habíamos dicho en la primera sesión, o que tenían alguna jerarquía menor, pero que también eran líderes, se les dieron concesiones, se les dieron tierras, se les respetaron ciertos privilegios. Entonces todo eso pues estaba marcado por esto, ¿no?
Ok, entonces las tierras, los cacicazgos y los privilegios especiales que iban a tener, sobre todo estos en los primeros años. Todo eso es lo que se hacía en estas instancias especiales. Y después vienen las instancias privativas, cómo van a ser el consulado, que tenía que ver con el comercio, ahora sí, las mercaderías que venían de España, que ya dijimos la semana pasada eran muy limitadas porque los reyes, en este carácter absolutista que tenían, pues querían controlar todo lo que entraba y todo lo que salía. Entonces, todos los problemas que se generaban a partir de este tipo de economía, de este tipo de mercantilismo, pues eran tratados por el consulado, todo lo que como a ver, permíteme un tantito. Ay, sí. Perdón, se me olvidaba que sí tenía estas imágenes. Aquí es a lo que les decía, ¿no? Los defensores de los indios y el virrey, que eran los que tendían las cuestiones del Juzgado General de Indios. Ahora sí, aquí está. Entonces el consulado tenía que ver con comerciantes y tenían sus tribunales especiales para solucionar todos los problemas que tenían que ver con las compras, con las ventas, cambios, trueques, cuando una persona entraba en quiebra, seguros, ya los primeros seguros se empiezan a identificar en Italia desde el siglo, creo que desde el siglo XIII o XIV. Entonces ya aquí en la Nueva España y en el siglo XVI, pues ya los seguros ya son más utilizables, ¿no? Las compañías de navíos, esto que se rentaba para ir y venir de España, los fletes, o imagínense ustedes perder un barco, sobre todo en un momento en donde entre España e Inglaterra hay momentos muy álgidos. Entonces, bueno, pues, ¿qué se hacía cuando se perdía un barco, ¿no? Ahí para todo esto, pues, era el consulado. Y también aquí, este último punto es importante, apelaciones. Si se resolvía alguna situación insatisfactoriamente o arbitrariamente, o al menos así lo consideraba la parte afectada, pues se podía buscar la apelación y ir a la audiencia para ser atendido por un oidor. Esto es importante porque esto era atendido por los mismos comerciantes que se juntaban en grupos, no en gremios, pero más o menos como una figura de gremio, y entonces ellos solucionaban estos problemas, pero si no llegaban a una solución adecuada o no les satisfacía alguna de las dos partes, pues entonces apelaban, ¿sale? La otra, yo les decía, la otra instancia extraordinaria, pues es el Tribunal de Minería. Esto era, pues, obviamente bastante importante porque era la principal fuente de ingresos de la corona. Si bien aquí se dio comercio y se dio la agricultura, finalmente estas eran situaciones menores. La carnita, el plato fuerte, vamos a decirlo así, pues era la minería. Entonces, pues por eso la necesidad por parte del rey, de los reyes, de mantener esto pues bien manejadito, ¿no? Y entonces tenían pues estos organismos, un Tribunal General de Minería, ¿dónde creen que estaba? Sí, aquí en la Ciudad de México, ¿no? Una diputación territorial, dependiendo del lugar donde se estaban extrayendo los metales, es decir, en cada distrito minero. Luego, un tribunal central que se componía de un director general y un administrador y representantes que eran cambiados cada determinado tiempo, y que, bueno, estos también eran manejados por el rey, ¿no? Pues sí, por supuesto, tenían que ser personas de absolutamente toda su confianza. Y por último, director y administrador, estos sí eran electos. Y eran electos por periodos variados que podían ser de 6 a 9 años.
pero que por supuesto, pues sí tenían todo el conocimiento en toda esta materia de minería. Eran mineros, pero bueno, cuando estoy diciendo mineros no es porque ellos mismos eran los que sacan, o sea, no eran los obreros, no, o sea, obviamente españoles que estaban encargados de administrar las minas, por eso me refiero a mineros, perdón. Bueno, esto era tan severo que, bueno, iba a legislar todo lo que tenía que ver con, obviamente, la extracción de los metales, el manejo, el envío, por supuesto, eso era lo principal, el envío a España y todo lo que tenía que ver con la producción. No sé si ustedes sepan, que por ejemplo la minería, pues obviamente tiene que ver con excavar a cierta profundidad, y todos los problemas que se generaban a partir de eso, bueno, pues eran legislados en este tribunal de minería. Si por alguna situación que no se controlara había algún accidente, bueno, pues eso lo veía precisamente el tribunal de minería, ¿sale? Híjoles, creo que no me va a dar tiempo terminar, pero bueno, a ver, vamos. Los fueros eclesiásticos, recuerdan ustedes que para limpiar su sentimiento de culpa, pues venía esto de la evangelización, de la catequización. Entonces, pues obviamente aquí en el territorio de la Nueva España y todas las tierras nuevas, pues había una gran cantidad de clérigos, los cuales ayudaban precisamente a esta tarea de evangelizar y por lo tanto de apaciguar a los indígenas también para que no se volvieran a levantar en armas. Entonces, pues realmente eran mano fuerte del rey. Por esa situación es que tenían una gran cantidad de privilegios. Los reyes sí metían su cuchara en las cuestiones religiosas, sin embargo, pues tenían ciertas ventajas que habían sido otorgadas también por los mismos reyes. Nos dice aquí, no podían ser procesados por jueces, por ejemplo, de las audiencias, sino que tenían que ser, pues, religiosos, o sea, ellos mismos eran, como dicen, juez y parte, ¿no? Pues eran de los privilegios, entonces, pues ellos solitos se tapaban. Si había sanciones en algún momento, pues eran básicamente esas sanciones económicas, ¿no? Se ponían penas pecuniarias, es decir, penas que tenían que ver con dinero. Aunado con esto estaba la figura de la Inquisición. Acuérdense que era, fueron militar. Ay, ¿qué me pasó la Inquisición? Ahí está la Inquisición, perdón. La Inquisición ya sabemos que había sido un órgano creado en Europa muchos siglos atrás, desde el siglo XII, se buscaba perseguir lo que era la herejía y dependiendo de la situación se castigaba con pena de muerte, pero es importante señalar que aquí en los territorios gobernados por los españoles, bueno, la Santa Inquisición también era un poquito autónoma con respecto a cada estado. Quiere decir que Francia tenía su propia Inquisición, Inglaterra, al menos cuando era católica, tenía su propia Inquisición, España tenía su propia Inquisición, así, ¿no? ¿Sale? Entonces, la Inquisición española, pues tenía características muy, muy especiales. Aquí se establece el primer inquisidor, va a ser Juan de Zumárraga, y a partir de ese momento, desde el principio, desde 1527, y a partir de ahí, pues ya se va a empezar a estructurar todo este cuerpo inquisitorio. Hay dos etapas, nos dice aquí, hay una etapa que se llama Inquisición Episcopal, supervisión de europeos de mala conducta o, bueno, aquí me voy a detener en esto. ¿Qué entendían los europeos por mala conducta? Mala conducta relativo a lo religioso. Este es un momento de fracción de la religión católica, en donde, pues ya por conflictos anteriores, tanto en Alemania como en Inglaterra, se van a dar dos vertientes del cristianismo, o